Señor, te damos gracias por este espacio. Gracias por este tiempo, tu presencia en medio de nosotros, Señor. Ayúdanos a recoger nuestros pensamientos, Señor, a concentrarnos en lo que tú tienes para nosotros en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén. Buenas noches a todos. Desde la vueltica, qué alegría. Salude a la persona que está a su lado, bendígala. Si usted le tiene mucha confianza, abrácela. Dígale gracias por estar con nosotros en esta noche. Paz en la tempestad, el tema que estamos tratando este mes. No se pierda reunión, y si usted no pudo venir por alguna razón, conéctese desde su casa o después usted puede mirar la transmisión, y yo sé que el Señor va a bendecir su corazón. Y Filipenses capítulo 4 versículo 7 dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. De ahí hemos sacado este tema, paz en la tormenta. Diga conmigo, poniendo su manito en el corazón: paz en la tormenta. Ese versículo de Filipenses 4:7 que dice: y la paz de Dios que sobrepasa, esa palabra sobrepasa todo entendimiento, lo busqué en el original griego y significa que está por encima de las facultades mentales. Es una paz que es incomprensible, definitivamente. Está por encima de las facultades mentales. Tan incomprensible es esa paz que Dios puede dar paz en cualquier momento sobre cada uno de nosotros. Y el título que le he puesto a esta enseñanza en esta noche es: no culpes a otros de tu estrés. ¿Cómo es el título? No culpes a otros de tu estrés. Y vamos a dejar sentados principios en esta noche. A partir del domingo comenzamos a hablar de la paz natural, la paz que el mundo da, pero hay una paz que es de corta duración, que es efímera, que es la paz que el mundo da. ¿Cuántos vivimos un tiempo muy especial este domingo? Lloramos, nos quebrantamos, el Señor ministró fuertemente nuestro corazón, tuvimos un tiempo muy especial de adoración. Pero déjeme sembrar algo más después del domingo, hilándolo con esa enseñanza. La paz no está en un lugar, la paz está dentro de cada uno de nosotros, porque la paz no es algo, la paz es alguien. Y venimos hablando desde el domingo que ese alguien es el Espíritu Santo, que cuando Jesús dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da. Y venimos hablando de que el mundo da. Yo pregunté el domingo lo siguiente: ¿el mundo da paz, sí o no? Y la mitad dijo sí y la mitad dijo no, y todos dicen sí, porque ya lo sabíamos del domingo. Pero el mundo da paz, pero así como la da, vuelve y la quita. Venía yo por el centro y recibí una llamada de un número desconocido y contesté. Normalmente no contesto números desconocidos, y era un asesor de Movistar. Y nosotros tenemos claro acá y tenemos claro en nuestra casa. Hace más de 15 años nosotros tenemos claro en los celulares y claro en la casa, ¿cierto? Claro, ¿sí? Pero me habló muy bien, porque en la casa me viene diciendo mi esposa y mis hijas: papi, cámbiese en el celular a otro operador porque sale más barato, usted está pagando muy costoso. Y yo soy como tan fiel, como tan leal, como que me caso con algo y me cuesta renunciar. Pero me llamó este asesor y llama a Jesús, el asesor. Lo voy a denunciar acá adelante. Y como llama a Jesús, me trajo confianza. Claro, yo ahí mismo pensé en el maestro. Y comenzó a hablarme acerca de los beneficios que iba a tener si me cambiaba de Claro a Movistar. Y ya mi esposa me estaba diciendo y mis hijas: papi, estamos pagando muy costoso. Acá la iglesia tiene 300 megas, pero me ofrecieron 500 megas para la iglesia porque nosotros estamos transmitiendo y entonces necesitamos más velocidad. Y de lo que pagamos acá me ofreció que lo que seguiríamos pagando sería la mitad. Y eso a mí me trajo paz y me gustó. Y entonces le pasé datos y comenzamos luego a hablar por WhatsApp. Y comenzamos a enviarnos audios y comenzó yo a enviarle datos. Bueno, luego cuando vinieron a instalar, el que vino a instalar, el muchacho, me habló cosas que el asesor no me había contado. El asesor no me contó que la instalación tenía un precio. El asesor no me contó varias cosas. Y eso a mí, lo que antes me dio paz,
ahora me estaba robando la paz. Pero finalmente hablé con el asesor y entonces, bueno, instalaron acá, pero después me programaron para instalar en casa. Aquí no había televisión para instalar, entonces en mi casa sí. Pero cuando fueron a instalar en mi casa, lo que el asesor me había dicho no era cierto. Y lo que en un momento me produjo paz y gozo y pensé, oiga, por factura casi que me voy a ahorrar 90,000 pesos mensuales. Claro, me gustó, pero cuando me comenzaron a contar es que la instalación le vale tanto, pero para mandar un oficio para desconectarlo o que usted no va a seguir trabajando con Claro, le cobramos tanto, y por todo me comenzaron a cobrar. Realmente me llevaban la fibra óptica hasta el televisor, pero no se quedaban viendo los canales RCN y Caracol, y que para ver los canales RCN y Caracol tenía que pagar un precio más, y eso me robó la paz. Y después entonces agendaron otra cita y fue el asesor y me dice, no, es que sí le vamos a conectar los canales, pero RCN y Caracol, esa parrilla de 6 a 8 no la va a tener. Y yo, lo que en algún momento no le ha pasado a usted, que en algún momento le genera paz, después le genera estrés. Y por eso el título de esta enseñanza, no culpe a otros de su estrés. Dígale que está a su lado, por favor. No culpe a otros de su estrés, porque la paz no está por fuera. Siempre van a suceder muchas cosas por fuera que nos van a afectar, pero hemos venido aprendiendo que la paz está dentro de ¿qué? De nosotros. El domingo preguntábamos lo siguiente: ¿quiénes de los que estamos acá somos hijos de Dios? ¿Cierto? Somos sus hijos y Él es un buen padre. Eso fue lo que aprendimos nosotros. Soy su hijo, Él es un buen padre y es un padre que es poderoso. Eso es lo que tengo que repetir siempre. Yo soy su hijo, Él es un buen padre y es un padre que es poderoso. Y Él envió el Espíritu Santo porque el Espíritu Santo es mi paz. Jesús dijo: mi paz os dejo y mi paz os doy. De ahí decimos que la paz no está en un lugar, la paz no está por fuera, sino que la paz está dentro de nosotros. Me decía una de las hijas, no recuerdo cuál, que cada vez que yo le digo a mi esposa y todas escuchan, este va a ser el tema del mes para la iglesia, nos miramos y me dice: papá, con ese tema vamos a batallar este mes. Cuando yo hablo de salud, es el mes donde hay más enfermos, ¿no? Cuando hablamos de prósperos en todo, es el mes donde el diablo ataca más nuestra economía. Pero cuando hablamos de paz, seguramente es el mes donde el diablo va a atacar mucho nuestras vidas y no queremos que el diablo nos robe la paz. Diga conmigo: nada me robará la paz. Es una paz inamovible, no se puede describir, es algo que el Señor da y el diablo nos quiere a nosotros robar la paz. No voy a hablar más, sino que vamos a ir a la palabra, porque lo que yo diga no es importante, sino lo que dice la palabra. Y Mateo capítulo 6 versículo 25 dice: por tanto les digo. ¿Quién está hablando ahí? Es una charla que Jesús está dando y dice: por tanto les digo, no se preocupen por la vida diaria, dice esta versión, ¿cierto? O por su vida, qué comerán o beberán, ni por su cuerpo, léalo conmigo por favor, cómo se vestirán. ¿No tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más que el vestido? Vamos hasta el versículo 33, sigamos 26, 27, 28, por favor. Versículo 26. Cuídense de no hacer sus obras de justicia. Esa es otra cita. Mateo 6, 26. Sí, ese es Mateo 6, 1. Y Mateo 6, 26 dice: miren los pájaros, no plantan ni cosechan, ni guardan comida en graneros, porque el Padre Celestial los alimenta. ¿Y no son ustedes para Él mucho más valioso que ellos? ¿Acaso con todas sus preocupaciones pueden añadir un solo momento a su vida? Versículo 28. ¿Y por qué se preocupan por la ropa? Observen cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni hilan. Yo quiero escucharlo a usted leer la palabra, por favor. Versículo 29. Sin embargo, les digo que ni siquiera Salomón, con todo su esplendor, se vistió como uno de ellos. Si así viste Dios la hierba que hoy es
está en el campo y mañana es arrojada en el horno, no hará mucho más por ustedes, gente de poca fe. Versículo 31. Así que no se preocupen. ¿Cómo dice? Toca el que está a su lado y dígale: no se preocupe, diciendo: ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿O con qué nos vestiremos? Porque los paganos andan tras todas estas cosas. Otra versión dice: estas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos. Pero dice: el Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Diga conmigo: Dios conoce mis necesidades. Y el versículo 33 dice: más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Lea conmigo el 34, es tan amable, para que terminemos ahí. Por lo tanto, no se angustien, el cual tendrá sus propios afanes. Cada día tiene ya sus propios problemas. Como hemos dicho, no tome prestados problemas de mañana, porque cada día tiene sus propios problemas. La preocupación, está hablando Jesús en ese lugar, es un estado como de desasosiego. Es cuando uno se siente como en agonía. Y cuando yo estoy en desasosiego o en agonía o en preocupación, no me deja disfrutar el presente. Hoy vemos que el presente no lo podemos disfrutar porque hay una agonía, hay un no sé qué, en un no sé dónde, hay una preocupación, hay algo que nos inquieta. Parece que uno tuviera urticaria en ese momento, una piquiña en todo el cuerpo que no me deja disfrutar el presente. Pero en estos versículos que acabamos de leer, vemos tres áreas principales que afectan la preocupación en nuestra vida. Y una de las cosas que dice el versículo al principio es: mirad. Si usted mira Mateo capítulo 6 que estamos leyendo, versículo 25 dice: por eso les digo, no se preocupen. Al 26, por favor, Mateo 6:26 dice: miren, ahí dice fíjense en las aves del cielo, pero otra versión dice miren, ¿cierto? Los pájaros. Y dos cosas nos pone a mirar el Señor Jesús ahí, o a los discípulos: los pájaros y ¿qué más? Y las flores. Jesús dice: miren los pájaros y miren también las flores. Ahora Jesús está empezando a decir que lo que afecta a la preocupación es lo que yo veo, afecta cómo miro, cómo veo, afecta mi visión. La preocupación afecta su visión y le hace perder el foco de su vida. La preocupación siempre le está diciendo a usted: resuelva la situación ya. Cuando uno está preocupado, quiere resolver la situación ya. Y cuando tiene un problema en el hogar, se quiere separar ya. Cuando tiene un problema con su jefe, quiere renunciar ya. Cuando no se habla con alguien de la iglesia, quiere irse de la iglesia inmediatamente. La preocupación nos lleva a nosotros a resolver y a tomar decisiones en momentos decisivos de nuestra vida, en caliente, que en un momento de tranquilidad no tomamos. Hemos hablado muchas veces del tema que uno, después de que hizo algo, tomó la decisión. Antes de hacer algo, ¿qué tiene que hacer uno? Tomar la decisión. Pero a veces uno ha hecho cosas y después se lleva la mano a la cabeza y dice: ¿por qué lo hice? Porque normalmente hacemos cosas en momentos de preocupación donde después estamos diciendo: yo por qué tomé esa decisión. Pero Jesús está diciendo que una de las áreas que afecta a la preocupación es cómo veo la vida, cómo veo la situación. Yo no sé cómo está viendo usted su vida, y tal vez la está viendo solamente muy pequeñita, muy chiquitica, y tiene visión de túnel, como decimos muchas veces. No tiene una visión amplia, solamente está mirando ese pitico de su vida. Pero otra de las cosas que afecta la preocupación es lo que pensamos. No solamente me afecta cómo miro, sino que me afecta cómo pienso. Y la persona que está preocupada no solamente ve mal lo que está pasando a su alrededor, sino que piensa que lo que viene es peor.
Hoy en día estamos escuchando mucho ese tipo de ansiedad y de estrés y de trastorno y de preocupación, que sentimos que algo peor viene, que alguien se va a morir, que alguien de mi casa se va a ir y me va a abandonar, que alguien me va a dejar de hablar, que las cosas no van a salir como yo quiere. La preocupación me hace pensar que de esa empresa no me van a llamar cuando llevé la hoja de vida. La preocupación me hace pensar que ese resultado médico va a ser fatídico. La preocupación me lleva a mí a pensar lo peor. La preocupación me hace ver lo malo y me hace pensar lo peor. Diga conmigo, la preocupación me hace ver todo malo y me hace pensar que lo peor. Y mucha gente está diciendo, lo peor está por venir. Esto se pone peor. Algo que tiene que hacer Dios es desactivar de nuestra mente la preocupación. Cuando una persona está preocupada, todo lo ve mal, todo lo critica, no disfruta nada, piensa malo. Pero también afecta no solamente lo que veo, lo que pienso, sino que afecta lo que creo. Cuando una persona está en un momento de preocupación y perdió la paz, todo lo ve mal, todo lo piensa mal y todo lo cree mal. Entonces comienza a sentir que su vida es un desastre, y eso lleva a la persona a un estrés severo en su corazón. Pero quiero dejar plantado algo en su vida de estos versículos que acabamos de leer. ¿Cómo vencer la preocupación? ¿Cómo podemos vencer el estrés? Déjeme decirle que vencer la ansiedad y el estrés, la preocupación, no es fácil. Y esta palabra a título personal ha bendecido mucho mi corazón. Y lo primero que tengo que hacer está en el versículo 26. Y la recomendación que le dice Jesús a los discípulos en ese momento es: miren los pájaros, observen los pájaros. Ahora, miren lo que dice el versículo 26, leámoslo por favor. Fíjense en las aves del cielo, no siembran ni cosechan. Yo quiero escucharlo leer. Fíjese en las aves del cielo, no siembran ni cosechan, ni almacenan en graneros. Sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. No valen. Ahora, espere, no lo lea tan rápido. ¿Qué termina diciendo el versículo? No valen ustedes mucho más que ellas. Vuélvalo a leer. No valen ustedes mucho más que ellas. Ahora diga conmigo: yo valgo mucho para Dios. Entonces, un primer punto que le voy a dejar en su corazón en esta noche es: afirma tu valor en Dios. ¿Qué tengo que hacer? Afirmar mi valor en Dios. Porque ¿qué dice la palabra del Señor? No son ustedes para Él mucho más valiosos que ellos. Lo que yo tengo que mirar cuando estoy preocupado, número uno, es que tengo que afirmar mi valor en Dios. Diga conmigo: afirmo mi valor en Dios. ¿Cómo se afirma el valor en Dios? Sabiendo y reconociendo que Dios me ama. Yo voy a sembrar algo en su corazón. Dios te ama. Algunos no lo creen. Dios te ama. Cuando yo afirmo el valor en Dios, reconozco que Dios me ama. Dígalo conmigo: Dios me ama. Y si me ama, lo que significa es que tú y yo somos importantes para Dios. Gracias por esos tres que lo creen. Yo creo que Dios me ama y yo creo que yo soy importante para Dios. Si usted no lo cree en esta noche, la preocupación, el estrés y la ansiedad la va a tomar y lo va a tomar. Porque entender que Dios me ama y que soy importante para Él significa que Dios tiene planes para cada uno de nosotros. Y que si Dios tiene planes para mí, Dios también tiene propósitos para mí. Y que Dios tiene proyectos para mí. Y que Dios tiene sueños para mí. Porque Dios me ama. Tal y como soy, Él me ama. Me ama y me lo demostró a través de su sacrificio en la cruz del Calvario. Tal vez yo ya no lo ame como lo amaba antes. ¿Sabe por qué a veces sentimos que Él no nos ama? Porque ya no lo amamos como lo amábamos antes.
Ya no tenemos la misma pasión por Él. Ya no corremos a buscar de Dios como antes. Pero aunque no lo sigamos buscando como lo buscábamos antes, déjeme decirle algo en esta noche: Dios nos ama. Es algo que tengo que sembrar en mi corazón. Dios me ama. Tengo que afirmar mi valor para Dios. Tal vez sus hijos no le amen. Tal vez su esposo no le ame. Tal vez la misma iglesia no le ame. Tal vez sus amigos no le amen. Pero afirme algo importante en su vida: Dios le ama. Usted y yo tenemos valor para Dios. Yo tengo valor para Dios. Desactive en el nombre de Jesús de su mente ese pensamiento de que usted es solo, de que nadie lo ama, de que en el planeta Tierra usted puede dejar de existir y nadie se da cuenta. Déjeme decirle: soy importante para Dios. No lo puedo decir más suave. Dios me ama. Dígaselo al infierno: Dios me ama. Y eso trae seguridad sobre mi vida. Pero otra de las cosas que dice el Señor Jesús en el versículo 30, ¿sí? De la siguiente manera, del Evangelio según San Mateo, versículo 30. Si Dios cuida de manera tan maravillosa a las flores, dice esta versión, pero luego a leer en esta: si así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana se arroja en el horno, ¿no hará mucho más por ustedes? ¿Y qué termina diciendo? ¿Cómo voy a vencer la preocupación, la ansiedad y el estrés? Afirmando que Dios me ama. Pero lo segundo es aumentando mi fe. Yo tengo que ser una persona que aumente la fe. Que Dios me cuida de forma tan maravillosa como cuida a las flores y como cuida a toda la humanidad. Pero dice la Biblia: porque tienen poca fe, o hombres de poca fe. ¿Cómo termina diciendo el versículo 30? Leámoslo otra vez, que yo tengo en otra versión. En esta versión dice: si Dios cuida de manera tan maravillosa las flores silvestres que hoy están y mañana están en el fuego, tengan por seguro que Dios cuidará de ustedes. Y termina diciendo: ¿por qué tienen tan poca fe? Esto indica que los niveles de fe tienen que aumentar. Esto significa que cuando la fe reduce, la preocupación crece. Cuando una persona está muy preocupada, muy estresada, es porque su nivel de fe ha menguado. Fe pequeña, preocupación grande. Pero fe grande, preocupación pequeña. Es proporcional. Cuando mi fe comienza a menguar, a bajar, a volverse pequeñita, la preocupación se robustece, se pone gigante, se muestra grande. Pero cuando yo comienzo a crecer en fe, a tener una fe que comienza a aumentar, yo comienzo a ver ese problema, esa situación y esa adversidad, no la maximizo, sino que comienzo a verla más pequeñita. A grande fe, una preocupación más pequeña. Para minimizar el impacto de la preocupación, yo tengo que hacer crecer la fe. Diga conmigo: para minimizar el impacto de la preocupación, tengo que hacer crecer mi fe. ¿Cómo aumenta la fe? Y usted lo sabe mejor que yo. Romanos capítulo 10, versículo 17. Cuando una persona mantiene con mucha preocupación, fue que la preocupación en su vida creció, porque en su vida menguó la fe. Pero Romanos 10, 17 dice: así que la fe viene como resultado, dice la Nueva Versión Internacional, de oír el mensaje que se oye, que es la palabra de ¿qué? Léalo conmigo. Así que la fe viene como resultado de oír ¿qué? El mensaje. ¿Qué está escuchando usted en este tiempo? Y dice: y el mensaje que se oye es ¿qué? La palabra de Cristo. Así que para aumentar mi fe, ¿qué tengo que aumentar? Amor por la palabra de Dios. Pase más tiempo con la palabra. Escúcheme, pase más tiempo con la palabra.
Cuando usted y yo pasamos tiempo con la palabra de Dios nos fortalece. La misma palabra dice: cielo y tierra pasará, pero su palabra no pasará. ¿Cuántos de los que están conmigo en esta noche decimos: Señor, yo me quiero enamorar de la palabra? Yo quiero leer la palabra, quiero memorizar la palabra. ¿Cuánto hay un creyente que lee la palabra, que estudia la palabra, que memoriza la palabra? Es un creyente que tiene fe. Y cuando tiene una fe que comienza a crecer, tiene un nivel de fe diferente. Cuando viene la preocupación, su fe está robustecida. La Biblia no es un artículo que tiene el predicador. La Biblia es la palabra de Dios. La Biblia no es un libro más. La Biblia es la palabra de Dios. Hay un consejo: sáquele un ratico diariamente a la palabra de Dios. Mire lo que dice el Salmo 119, versículo 92. Si tu ley, decía el salmista, no hubiese sido mi delicia o mi regocijo, ya mi aflicción había perecido. ¿Sabe? Si yo no leo la Biblia, la aflicción acaba conmigo, dice el escritor. Y dice: si tu ley no hubiese sido mi regocijo, la aflicción habría ¿qué? ¿Sabe por qué la aflicción acaba con usted? Porque la palabra de Dios la ha dejado empolvada por allá y no la ha leído. Yo le pregunto: ¿cuánto hace que usted no lee la palabra? ¿Cuánto hace que usted no toma ese libro, se arrodilla y le dice: Espíritu Santo, háblame a través de la palabra? Toma un marcador, un resaltador y comienza a orar en ese tiempo. ¿Cuánto hace que usted no saca un tiempo de ayuno donde lo dedica a orar y a buscar la presencia del Señor y a decirle: Señor, yo necesito que hables a mi vida a través de la palabra? Porque la palabra de Dios trae fe, pero la aflicción quiere acabar con nosotros, pero la palabra de Dios sobre nosotros trae ¿qué? Fe. Y termina en San Mateo capítulo 6, versículo 33. Busquen el reino de Dios. ¿Cómo dice su Biblia? Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios. ¿Cómo venzo la preocupación? Número 1, ¿cómo venzo la preocupación? Afirmando ¿qué? La segunda, ¿cómo venzo la preocupación? Aumentando mi fe. Y la tercera es buscando el reino de Dios. Si yo soy una persona que afirmo quién soy en Cristo, si soy una persona que aumento mi fe, si soy una persona que busco el reino de Dios por encima de todo lo demás, levántese lo que se levante, vamos a estar fuertes y no vamos a dejar que el enemigo venga sobre nosotros. Póngase en pie, tan amable, en esta noche. Y quiero decirle que buscar el reino de Dios es congregarme. Buscar el reino de Dios es venir a la iglesia. Buscar el reino de Dios es buscar de Dios. Buscar el reino de Dios es llevar a otros a Cristo, compartir la palabra. ¿Sabe? La preocupación nos paraliza, pero el reino de Dios nos moviliza. Mire lo que dice Mateo 6:34 en su Biblia. O lo podemos poner en la pantalla, es tan amable. Mateo 6:34. Dice: buscad, mas buscad primeramente el reino. Por tanto, no se angustien por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Cada día tiene sus propios problemas. ¿Qué voy a hacer? Voy a afirmar, ¿cierto?, que Dios me ama. Segundo, voy a crecer en fe. Y tercero, voy a buscar el reino de Dios. ¿Qué tal si en esta noche usted puede orar ahí donde está? Y si ha perdido la paz, si está viviendo un momento de estrés, hay cosas que le están robando la paz. Hoy va a dejar que el Espíritu Santo de Dios venga a su vida y le abrace y le fortalezca en este tiempo. Qué bueno escuchar a la iglesia orar, no meditar, sino orar. Que usted levante su voz y pueda hablar con el Señor en este tiempo.
Hable con el Señor en esta noche. Habla con Él. Quiero terminar con una cita bíblica de Romanos, capítulo 14, versículo 17. Y Romanos 14, 17, acerca del reino de Dios, dice, ese es 14, 1, Romanos 14, 17. Gracias, Anita, porque el reino de Dios, escúcheme, ¿cómo venzo la preocupación? Afirmando que Dios me ama. ¿Cuál es la segunda? Aumentando mi fe. Y la tercera, buscando el reino de Dios. ¿Pero qué es el reino de Dios? Porque el reino de Dios no es cuestión de comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Beneficios de buscar el reino de Dios: viene justicia, viene paz y viene gozo sobre mi vida. Tal vez tu casa, tal vez tu corazón hoy, tu mente, tus pensamientos necesita buscar el reino de Dios, que consiste en justicia, en paz y en gozo. Dile: Señor, mi corazón necesita justicia, necesita paz y necesita gozo. Y yo veo cómo el Espíritu Santo de Dios en esta noche está ministrando. Y ministrar es como tocar, como abrazar, como fortalecer, como llenar. Y el Espíritu Santo está desactivando pensamientos de duda, de incredulidad. Y el Espíritu Santo hoy está implantando justicia, paz y gozo. Y dice la palabra en el Espíritu Santo. Aquí hay personas que se desenfocaron en su visión. Aquí hay personas que piensan siempre negativamente. Aquí hay personas que les cuesta creer que su cristianismo se volvió como una religión y dejó de ser una relación. Y sabe que necesita reafirmar que son hijos de Dios, que Dios los ama. Necesitan aumentar su fe y necesitan buscar el reino de Dios, que consiste en justicia, en paz y en gozo. Aquí hay algunos que se sienten abatidos. Hay una tristeza fuerte en su corazón. Hay una agonía, no hay tranquilidad, no hay disfrute de la vida. Han perdido, como decía el salmista, el gozo de la salvación. Y David decía en su oración: Señor, vuélveme el gozo de tu salvación. Habla con el Señor en este tiempo. Y en este mes que la iglesia está hablando de paz, no la que el mundo da, sino la que el Espíritu Santo trae. Dile: Señor, yo quiero tu paz. Yo quiero disfrutar de la paz de Dios, que está por encima del pensamiento humano. Habla con el Señor en este tiempo. Habla con Él. Habla y dile: Señor, yo necesito de tu paz. Dios conoce tu dolor. Dios conoce los miedos que hay en tu corazón. Dios conoce los temores que hay en tu vida. Pero dile: Señor, en esta noche yo recibo de tu paz. Dile: Señor, yo recibo de tu paz. Esa paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, que está por encima de la capacidad humana. Habla con el Señor en esta noche. Dile: Señor, yo necesito de tu paz. Hay corazones acá que su mente analítica entiende el mensaje, pero rebota en su corazón y le cuesta creer que vuelva a existir esa paz en su vida. Y es como si el enemigo le estuviera gritando a su oído: ya no hay paz, ya no hay tranquilidad. Es como si el enemigo estuviera gritando: toda tu vida es un desastre, es un caos. Pero Dios está desactivando pensamientos intrusos en la mente y en el corazón, pero está levantando y construyendo lo nuevo en nosotros.
Dile: Señor, yo recibo lo que tú tienes para mí. Habla con el Señor en esta noche. Yo creo que tú tienes algo nuevo para mi vida. Tú tienes un propósito. Tú me amas. Tú eres poderoso en este tiempo. Tú eres santo, Señor. Habla con Él en este tiempo. Gracias, Señor Jesús. Mientras los muchachos de alabanza pueden ministrar con esta canción.